Buenas noches. Sigo platicando con la médica cirujana Patricia Rojo, quien ha alzado, junto con miles de trabajadores de la salud del sector privado, ha alzado la voz en los últimos días para exigir que sean considerados en el Plan Nacional de Vacunación. Doctora, de nueva cuenta, muchas gracias. Nuevamente, gracias a ustedes. Doctora, le pregunto, y no tiene por qué coincidir, pero le pregunto si no debiera considerarse también como personal de alto riesgo al que trabaja en los servicios forenses en todo el país y a quienes trabajan en el servicio de panteones y quizás de funerarias, no lo sé. Además de todos los médicos, enfermeras, técnicos, asistentes relacionados con la salud y también especialistas como los oftalmólogos, los odontólogos y quizás de otras disciplinas que tienen contacto con pacientes asintomáticos, eventualmente contagiados de COVID. En efecto, aquí se está dejando en riesgo a una gran población, porque cuando hablamos de personal de salud o personas que puedan estar potencialmente expuestas, ya lo platicábamos un poquito. En su definición clara es aquel que esté más allá de 15 minutos con un paciente. Paciente puede ser que venga por dolor de cabeza, por dolor de pie, no precisamente con COVID. Y aquel que se encuentre, como en el caso de los médicos forenses, en contacto con cualquier material que esté contaminado o, en su caso, con sustancias o con material biológico, que sería el caso propiamente de los médicos forenses. Y laboratoristas. Claro, por eso ahí entra todo el gremio de personal de la salud. Hay sí, algo en este tema, doctora, que me provoca a mí esta inquietud. El hecho de que, según la Constitución, lo que debería operar en caso de una emergencia sanitaria nacional sería el Consejo de Salubridad General, que por lo pronto pues brilla por su ausencia. Hace unos días apareció ahí el secretario de ese consejo fantasmal, recibiendo un reconocimiento de los que ha dado el gobierno a personal médico, pero la estrategia de vacunación y desde antes el combate a la pandemia, pues no ha sido encabezado por ese consejo, sino parece estar todo en manos del doctor Hugo López-Gatell y de su equipo. ¿Usted qué piensa de eso? Sí ha sido ligeramente monopolizada esta gestión y es ahí donde nosotros queremos que se abra esta discusión, donde queremos hacer del conocimiento los vacíos que existen en las políticas que están implementando, muy específico en el tema de la vacunación. Doctora, ¿y tienen ustedes o las colegas y los médicos con los que usted trata, tienen ya planeada alguna demostración pública para seguir, pues no sé, presionando, exigiendo ser tratados, pues como debe ser, pues como gente de primera y no de segunda? Sí. Tenemos muy clara la línea que vamos a seguir. La primera es que, claro que sí, seguimos abiertos al diálogo con las autoridades. De hecho, estamos esperando comunicación de parte de ellos de forma oficial para que dicten algo que tuvo que haber sucedido, repito nuevamente, desde hace meses, que dicten los lineamientos claros para elaborar estos censos. ¿Por qué? Porque estos censos, si recordamos en reiteradas ocasiones, el subsecretario de Salud se ha valido de esta situación para no darle el peso requerido.
que es decir, me han entregado censos inflados, me han entregado censos no, de personas que no se encuentran activas. Entonces es por eso que para evitar esta situación nosotros les estamos diciendo, ok, entréguenos de forma oficial cuáles son los lineamientos y a partir de ahí seguiremos con el tema de la vacunación. Ahora, esa es la primera línea, exigir que existan estos lineamientos claros. Como segunda, lo dijeron en la reunión que tuvimos de forma clara y lo volvió a ratificar el subsecretario de Salud el mismo día en la conferencia vespertina, donde decía de forma clara, a mí, o bueno, más bien, manda a la parte local el problema. Elaboren sus censos, elaboren sus listas y entréguenlas en cada Secretaría de Salud a nivel local. Pero lo dice también de forma muy clara. Las secretarías correspondientes les van a dar respuesta cómo, cuándo y crean conveniente. Sí, ¿A qué vamos con esto? De lavarse las manos porque completamente de lavarse la las manos. responsabilidad es de la instancia, sobre todo federal, que es la que comanda lo que le llaman estrategia, y ese es el problema de la... Y de darnos largas. Y es el problema de la inacción del Consejo de Salubridad General, que como la audiencia merece que le recuerde yo, está integrado por colegios de médicos, colegios de especialistas, asociaciones de laboratorios, laboratoristas, epidemiólogos, virólogos, por rectores de universidades, tanto la UNAM como el Instituto Politécnico, directores de facultades y escuelas de medicina, y tendría que haber ahí una representación pues de los colegios médicos que ya se han manifestado en el mismo sentido que la doctora Patricia Rojo, pero pues el secretario de Salud no convoca a ese consejo que está más bien de florero, pese a que la Constitución dice que es quien debe encabezar la estrategia, y no, por cierto, el doctor Hugo López-Gatell, a quien ya vimos delinquir a la vista de todos, paseándose y exhalando coronavirus, pues por la calle y tan campante. Doctora, ¿qué están dispuestos, que usted sepa, a hacer para hacer valer su condición de trabajadores de la salud dignos de tomar en cuenta en la estrategia de vacunación? Esa es la palabra, dignificar. Lo más importante en esto es dignificar el trabajo que estamos realizando. No, y pues su trabajo es digno, no, es respeto a la dignidad de su tarea, doctora. Exacto. Se le respete. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Hasta las instancias y acciones que sean necesarias. Por lo pronto, la manifestación sigue, por lo pronto las acciones legales ahora sí las vamos a emprender de forma más seria, y otra parte importante que está dentro de nuestro plan de acción es tocar instancias internacionales. Lo que sí queda claro es que seguimos en el pie de lucha y exigiendo algo que por derecho nos toca. Recordemos que están incumpliendo el derecho número 4 de la Constitución, que es el derecho a la salud, y están incurriendo en una flagrante discriminación. Que se está contemplado en el primer artículo de la Constitución. No debe haber discriminación en México. Pero como que a su justificado movimiento, doctora, le hace falta articulación. Es decir, como que requiere de una organización real y no de manifestaciones esporádicas de algunos centenares o de algunos cuantos.
Organización real existe, de hecho, ahorita justo acabamos de terminar una reunión y el hecho de convocar a más, sí, ese es otro de los planes, empezar a convocar otras organizaciones que están teniendo, como le comentaba al inicio, que desde hace tiempo comenzaron también a levantar la voz y a organizarse desde otras trincheras, unificar esa parte sí es uno de los temas que tenemos como prioritarios. Pues doctora, yo creo que está más que expuesta a la injusticia de que el personal sanitario todo no esté siendo tratado con el mismo rasero y creo que es muy comprensible cuántos de ustedes están expuestos a tratar a un paciente que tiene algunos síntomas que probablemente tengan que ver con la pandemia. Y como se sabe, hay una cifra negra de contagios y de mortandad que rebasa con mucho las cifras oficiales, precisamente surgida fuera de los establecimientos específicamente destinados al COVID. ¿Estoy bien? Sí, olvidemos, más bien tengamos en mente varias situaciones. Una, somos uno de los países que menos pruebas hace. Esto claramente hace que las cifras no sean las reales. Somos uno de los principales, hasta hace poco éramos el principal país con personal de salud fallecido. Y por otro lado, somos un país que no tiene una cobertura pública de salud al 100%. Entonces, es necesarísimo hacer mano de este sector privado. Y una estrategia en la que las decisiones parecen mantenerse como secreto de Estado y en que, por lo visto, mucha gente no sabe a qué le tira. Yo le agradezco mucho, doctora, estas conversaciones. Espero que pronto sea usted vacunada, lo mismo que todo el personal sanitario que resta de los sectores privado y público. Le doy las gracias y pues hay que seguirnos cuidando entre tanto, doctora. Justamente en eso no podemos bajar la guardia, absolutamente ninguno de nosotros, y al contrario, gracias por el espacio. No, hombre, muchas gracias a usted, muchas gracias a la audiencia y buenas noches.